Buenas tardes. ¿Están bien? Bueno, pues vamos a meterle velocidad. Tengo como mucho rebote. Y luego así con el rebote voy a estarles diciendo yo, pero me voy a estar predicando yo y me va más. Muy bien. Si hemos estado aprendiendo algo hasta aquí, hay algunas cositas que vamos a estar mencionando ahorita. Yo me quiero centrar en el tema en el tema que me toca a mí. Ahí estamos, gracias. De una manera muy compacta, porque es muy amplio esto, pero hablar acerca de el peligro de ignorar los dones espirituales, de todo esto que nos habló Rocío, de todo lo que nos estuvo enseñando, el peligro de ignorar acerca de esto. Tiene muchas cosas que es importante que nosotros atendamos, que veamos pues con atención, ¿verdad? Entonces, este tema acerca de los dones espirituales, el uso de los dones espirituales, ha sido históricamente controversial, ¿sí? No voy a entrar por ahí, solo lo menciono, pero es muy importante que todo cristiano, no solamente los que están sirviendo, los que ya están sirviendo, los que ya están en la operación, vamos a decirlo así, en una congregación, sea el área que sea, ya tienen un grado de responsabilidad dentro de la operación de la iglesia, pero todo creyente necesita saber de esto. O sea, la Biblia no fue dada nada más para unos cuantos, sino es para todo creyente. Y evidentemente cuando uno está sirviendo, dependiendo el área, pues es el grado de responsabilidad y hay cosas en donde se tienen que afinar más, ¿no? Pero como mencionaba Rocío hace rato, o sea, alguien que ha sido o que tiene el llamado, ¿verdad?, para enseñar, pues el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, ¿no?, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, le dice, todo esto que has oído de mí, encarga a hombres fieles. Fíjense, hombres fieles, dice, pero que sean capaces de enseñar también a otros. Es decir, hay gente que no es capaz de enseñar, aunque puede ser muy buena aconsejando. O puede ser, ¿sí me explico? Porque no todos fuimos llamados a lo mismo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, los voy a tratar de ubicar en algunos contextos históricos para entender un poquito más acerca del tema. Entonces, vamos a estar viendo, ubiquen ahí primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Yo voy a estarles leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Es lo mismo si trae Nueva Versión Internacional o Reina Valera 60 o 77 o la que traiga, menos la de los Testigos de Jehová, esa no. ¿Sí? Esa versión está corrupta, ¿no? El texto está corrupto. Entonces, necesitamos, miren, tener presente esto. Cuando vemos nosotros una carta o un libro en la Biblia, en este caso, la carta a los Corintios, tiene un propósito. Es decir, se escribió por algo y se escribió para algo, para alguien. Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos, ¿no?, cuando abrimos un texto. Pero el designio principal de la carta a los Corintios, tanto la primera como la segunda, es corregir la conducta que se daba, ¿sí?, por tener creencias equivocadas. Fíjese, otra vez, la fe o lo que creemos con la conducta. Entonces, ¿cuál era el propósito fundamental? Toca muchos temas, pero lo principal era, hay que corregir la conducta de la iglesia, de muchos de los hermanos, porque esa conducta está siendo el resultado de que lo que están creyendo no es así. Entonces es importante el tener en claro esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que trata? Bueno, de establecer la verdad de la palabra de Dios para poder corregir, porque ¿con qué vamos a corregir en la iglesia? ¿Con qué se corrige?
con la palabra de Dios, no con los métodos de los hombres. Pueden ser muy buenos, pueden dar resultados afuera, pero adentro de la iglesia es la palabra de Dios la que rige. Es nuestra única norma de fe y conducta, ¿sí? El problema más serio que había con los corintios, o en la iglesia de Corintio, mire, esto que le voy a decir, pues cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero el problema fundamental o principal de los corintios era su mundanalidad. Fíjense. Entonces, tenían, ¿por qué mundanalidad? Una persona puede haber creído realmente, puede estar convencido de que, bueno, esta es mi condición delante de Dios, pongo mi confianza en Cristo, todo esto que ya sabemos. Y el Señor me rescata, me redime, me hace nacer de nuevo, y está muy bien. Pero el problema es cuando hay muy poco o casi nulo interés de desligarnos de muchas cosas que nos rodean, de muchas cosas culturales que nos rodean. Ahora, yo no estoy diciendo que echemos por la borda todo. Yo creo que como creyentes, hace un ratito lo comentaba con Jeremy, como cristianos tenemos que aprender a dialogar con la cultura de nuestros días. O sea, es importante que establezcamos diálogo con esto, que sepamos de qué se trata, por dónde van las cosas, pero tener un diálogo no quiere decir abrazar. Tengo que expulgar muy bien y ver estos, bueno, en donde estoy, y cuando me refiero, a la cultura, no me estoy refiriendo si comemos tacos, si oímos mariachi, o sea, esas cosas de México, ¿no? O sea, o de cualquier lugar. Cultura no es pintura y la música, la comida, bailables, forman parte, pero es más bien el sistema de valores que tenga una sociedad. Eso es la cultura, la forma de pensar, lo que te lleva a actuar de determinada manera. ¿Estamos aquí? El problema es que cuando no nos desligamos de eso, cuando no nos desligamos de cosas, como en este caso los corintios, la cultura que los rodeaba estaba impregnada de paganismo. Entonces, llegan a la iglesia, ¿verdad? Y aunque habían, repito, muchos creyentes, tenían muchos problemas para desligarse de ciertas prácticas que venían del paganismo. Y ahorita voy a mencionar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, aunque Rocío ya lo mencionó hace un momentito, yo quiero enfatizar en esto. Hablamos de gracia y todo nuestro caminar con el Señor es por gracia. Todo lo recibimos, no nos lo ganamos, no podemos, ¿sí? No podemos resarcir al Señor en absolutamente nada. Nosotros solamente podemos responder a Él, ¿verdad? A las iniciativas de Él. Entonces es muy importante distinguir y tener presente esto entre el don de la gracia y los dones del Espíritu Santo. Y bueno, decir un don pues es un regalo. ¿Cuánto te costó un regalo? Si tienes que pagar por el regalo, ¿es regalo? No. O sea, por definición. El don de la gracia, bueno, ese es el que se da para salvación a todo aquel que cree, ¿sí? Pero los dones del Espíritu, esos ya son elementos del Espíritu Santo, esos ya son habilidades que el Espíritu Santo da a personas, que las capacita, póngame atención, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Ese es el objetivo de los dones. Porque nosotros, en nosotros mismos, no tenemos nada para edificar la iglesia. Entonces, fíjense qué bondad del Señor, ¿sí? Y aquí, más adelante, si nos da tiempo, voy a hacer una distinción entre dones y talentos, ¿ok? Pero el hecho de tener, póngame atención también en esto, bueno, en todo. Pero, miren, tener y operar en los dones del Espíritu no es señal de espiritualidad
ni de aprobación divina para una vida desordenada. Fíjese lo que le estoy diciendo, lo voy a repetir. Tener y operar en los dones del Espíritu no es señal de espiritualidad ni de aprobación para una vida desordenada. Porque a veces se piensa, bueno, pero es que, no sé, ¿no? Mira, funcionó en este don, pero tiene una doble vida. Ya es bien sabido que tiene doble vida. Pues no ha de estar tan mal si opera en ese don. ¿Están siguiendo? Pues sí está mal, pero ese es otro asunto. Porque cuando nosotros vemos en la iglesia de los Corintios, Pablo les llama a ellos carnales, a muchos de ellos, y operaban en los dones como en ninguna otra de las cartas se nota, pero les llama carnales. ¿Por qué, mis amados? Porque los dones no modifican el carácter del creyente. Los dones no impactan mi carácter, ¿sí? El fruto del Espíritu sí. Eso impacta mi carácter, eso es lo que se manifiesta. Entonces, y es aquí en donde muchos patinan por ignorar. ¿Está bien? Repito, los dones espirituales no me hacen más maduro. Yo puedo hablar en lenguas y eso no me hace más maduro. A lo mejor sí le doy en lenguas aquí a todo dar y salgo y le doy al chisme con todo porque tengo el don, ¿verdad? O sea, puedo operar en alguno de los dones, cualquier cantidad de ellos, ¿no? Nosotros vemos una lista en Corintios, pero también vemos allá en Pedro y vemos allá en Romanos, y a veces es muy difícil poder definir en algunos casos dónde termina uno y dónde empieza el otro, ¿no? Porque es multiforme la gracia de Dios. Entonces, pero yo puedo estar operando en alguno de los dones, el que usted quiera, pero otra vez no me hace maduro. Eso no me hace una persona espiritual. ¿Sí? Porque se requiere ciertamente autodisciplina y muchas de estas cosas, pero es el fruto del Espíritu cuando está creciendo en mi vida lo que impacta mi carácter. Entonces, venga conmigo, ya le di bastante tiempo, venga conmigo allá primero a los Corintios, capítulo 12. Voy a leer el versículo 1 y ahí me voy a detener un ratito. ¿Está bien? Miren, hace un momentito yo quiero reforzar algo de lo que Rocío dijo. Quiero enfatizar, subrayarle para que se vaya con esto. Somos administradores, no propietarios. Los dones no son nuestros, solamente nos los dieron para edificar, no son nuestros. Y por el otro lado, es cierto que no pagamos el precio por recibir un don, porque por eso es un don, pero escuche bien, sí pagamos un precio por administrarlo bien. Ahí es en donde se paga el precio, administrarlo adecuadamente, no por recibirlo, pero sí por administrarlo. ¿Estamos? Dice, Nueva Biblia de las Américas, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Fíjense, aquí podríamos despedazar este versículo y quedarnos todo el tema con él. No voy a hacer eso, pero yo quiero que vean el corazón del apóstol, ¿no? O sea, el corazón de Cristo para nosotros. O sea, no quiero que ignoren. En otras palabras, es que pueden ser creyentes y pueden ignorar acerca de eso. Ahora, ¿qué es lo que Pablo no quiere que los corintios sean ignorantes con respecto a los dones del Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver los versículos ahorita 2 y 3, porque ahí viene la respuesta. Ahí es muy claro, ¿verdad? Y a primera vista, así puede sonar extraño, pero trata de explicar la diferencia entre cosas que hace el Espíritu Santo y también cosas que los demonios producen.
Y si ignoramos eso, nos podemos patinar muy feo. Y ahorita van a ver a qué me estoy refiriendo. Ignorar o la ignorancia con respecto a los dones espirituales, o mejor dicho, de hecho, es que pertenecen al Espíritu. Eso quiere decir, los dones espirituales, los dones del Espíritu, es los dones que pertenecen al Espíritu. Y ya vimos, nos enseñaba Rocío, que Él es el que los da, ¿verdad? Él da lo que quiere a quien quiere. Y Él sabe cómo, por qué, cuándo y todo eso, porque es Dios, es la tercera persona de la divinidad. Entonces, Él sabe y Él los da así. Entonces, ignorar acerca de esto es muy peligroso porque conduce al desorden, hermanos. Conduce a la carnalidad, incluso a la idolatría. Yo he estado en reuniones en las que dices, qué locura. De hecho, yo he participado en eso. ¿O no, Sala? Le dimos con toda esta sala, ahora sí que un viejo amigo. Viejo amigo. Le hace el énfasis, viejo amigo. Sí. Pero hicimos bien intencionados, pero apasionados, pero ignorantes de cosas. ¿Sí? Yo he estado en reuniones en donde literalmente no ha sido, o sea, ahí llegué de visita, pero literalmente donde las bancas salían volando por las ventanas del lugar. Gente corriendo, dando vueltas, ¿verdad? Dos, tres señoras ahí dando vueltas como railetes, moqueteándose a medio mundo. Y todo así como que, órale. Y bueno, pues ahí el pastor diciendo, están en bendición. Era un manicomio. No dije, no, ahí nos vemos, mano. Me van a dar un descontón y queda igual. ¿Sí me explico? Entonces, puede conducir a muchas cosas, ¿verdad? Se corre el riesgo, por un lado, de imitar o de importar prácticas que no se originan en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, si no se originan en Dios, no sirven para la edificación de la iglesia, por muy lindo que nos parezca. Pero póngame atención, parte de ese riesgo es eso, que podemos imitar o copiar, meter a la iglesia cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Entonces, los dones espirituales, ya entendemos, son capacidades, son aptitudes que el Espíritu Santo le da a todos los creyentes, ¿verdad? Para edificar a la iglesia. Voy a estar insistiendo en eso. Entonces, la insistencia del apóstol Pablo con respecto a no ignorar acerca de los dones, es que se debe de distinguir, ¿verdad? De no confundirlos con experiencias místicas del paganismo que se conocían como éxtasis. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Cuál era ese punto del éxtasis? Bueno, es que ahí se fundían y tenían comunión sobrenatural con alguna deidad. Voy a mencionar alguno de esos cultos, ahorita voy a ir para allá, pero póngame atención en esto. No es casualidad que mencione acerca de los dones espirituales inmediatamente después de cuando habla acerca de la cena del Señor. ¿Cuántos saben que el capítulo 2 está antes que el 11? Después del 11. ¿Sí o no? Bueno, en el 11 se habla acerca de eso. Y habla acerca del problema que es y que era dentro de la iglesia el celebrar la cena del Señor de una manera indigna, que era algo tan serio que dice, a muchos el Señor les ha tenido que poner la mano, cristianos. Algunos de ellos los ha disciplinado con enfermedad, pero a otros ya les bajó el switch. A otros sí, ¿sabes qué? Mejor te traigo para acá, hijo, porque estás haciendo más daño, estás desviando gente allá abajo, y pudo haber creído en Cristo. Y puede ser un nacido de nuevo, pero ignorante,
carnal, irresponsable. De tal grado que en este caso, en esa iglesia en particular, a algunos Dios los había juzgado con muerte. O sea, el asunto es serio y el estándar no baja. Es que la gracia no baja el estándar, de hecho lo sube. ¿Sí? Gracia y santidad van de la mano, es una del lado de la otra, pero son las dos caras de la moneda. No pensemos gracia con permiso de hacer lo que sea. ¿Sí? Entonces la ciudad de Corinto, fíjense, era muy conocida por el desenfreno que tenía, por distintas razones, ¿no? Era un puerto, es un puerto comercial que está pues en Europa, está en Grecia, y era un punto donde se unía tanto Asia como África con Europa. Era un corredor comercial. Había mucho flujo de gente de todos lados, ¿sí? Había mucho flujo de dinero también, pero pues ya saben cómo es la vida en un puerto, ¿no? ¿Verdad que sí? Es que junto al mar la vida es más sabrosa, ¿a poco no? Entonces habían muchos desequilibrios, había mucha población flotante, ¿sí? Que traían sus culturas, que traían sus religiones, que se mezclaba todo ahí, se fusionaban, ¿verdad? Cultos que se conocían como cultos mistéricos. Si usted lo quiere anotar, si no, está bien. Pero así les llamaban, cultos mistéricos. Había un término, fíjense bien, que le decían corintianizar. Y corintianizar describía sencillamente excesos de perversiones, pero a grados elevados. O sea, era un sinónimo de. Bueno, en medio de eso había una iglesia. Que gente de todos los estratos, de todos los trasfondos, se habían convertido y que convivían. Bueno, más o menos, ¿no? Pero era medio caótico. A veces llegamos a pensar, no, es que la iglesia primitiva, una bendición y todo era tan maravilloso. Hermanos, era un caos. Era caótico. Imagínense todo esto que les estoy diciendo. Les voy a mencionar solamente 27 cultos para no tomar mucho tiempo. Pero habían prácticas, ¿verdad? Algunos de ellos les llamaban cultos órficos. Órficos. ¿Qué eran los cultos órficos? Bueno, básicamente era una mezcla del pensamiento griego y la reencarnación, llevado por los budistas, por hinduistas, que viajaban porque pues era ruta de seda. Entonces llevaban todo esto ahí, ¿verdad? Ellos decían que se comunicaban con mutaciones psíquicas. Pero escuche bien, utilizaban música y poesía para eso. Ay, qué lindo, ¿no? Entonces, bueno, estaban los gnósticos y demás, ¿no? Pero eran esos cultos, ¿no? Eran cultos órficos. Habían otros cultos, otro de los cultos de los más conocidos, en donde básicamente todos se mezclaban ahí. De los que más había, el más popular era el culto dionisiaco, que era a Dionisio, ¿verdad? Que era el dios del vino y del desenfreno. Era inspirador de lo que le llamaban locura ritual y el éxtasis, en donde lo que se daba pues era vino, carne cruda y bueno, todo lo que surge después de todo eso, ¿no? Entonces imagínese usted que alguien que practica el culto a Dionisio, te dicen, pues hay que comer la carne de Cristo. Ah, ok. O sea, estoy en modo, es comer. El que no come mi carne y bebe mi sangre. Y ellos, bien, está bien. Hay que amarnos unos a otros. Bien, eso es lo que hacía. ¿Me explico? Y se entendían mal muchos conceptos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces ya aquí en el versículo 2 les hace y les trae a la memoria que cuando ellos eran paganos
se les arrastraba a los pies de los ídolos mudos. Entonces, cuando en el paganismo, ¿verdad?, lo que hacían eran ir a los oráculos donde recibían respuestas pues que inventaban o que estaban pues bien pasoneados, ¿no? Ahí los pseudo sacerdotes, pero todo esto formaba parte de lo que ellos vivían y en muchos casos no se habían desligado de muchas de las formas de pensar y solamente las trasladaban adentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Ay, óreme, pastor, y deme una palabra de Dios. ¿Sí? Y así podríamos mencionar muchas cosas que luego se meten y que están por ahí, que tenemos que revisar. Versículo 2, dice, ustedes saben que cuando eran paganos, es decir, ajenos a la vida de Dios, ya cosas que ya mencionamos, no formas de pensar. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra eran arrastrados. Se traduce también como llevados, conducidos hacia los ídolos mudos. ¿Hacia dónde se les llevaba? Ahora, ellos, los corintios, sabían por experiencia que había una enorme diferencia, y nosotros lo debemos entender, entre ser arrastrados a los ídolos, ¿sí? Esto es, obligados a andar detrás de los ídolos, a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Una cosa es que me arrastres, que me lleves por ahí, y otra cosa es decir, que me arrastres es algo externo, pero ser guiados y ser conducidos es algo interno. Dios no nos arrastra a cosas, nos guía desde adentro. Por eso puso su Espíritu Santo, escuche bien, en cada uno de los creyentes. Romanos es muy claro, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Sí? Y el que es de Cristo es conducido por el Espíritu, es guiado por el Espíritu, no es arrastrado. Y por más increíble que esto parezca, dentro de la iglesia en Corinto, pues había quienes imitaban prácticas de esos cultos paganos. ¿Sí? La cena del Señor, en sus ágapes, como lo mencioné ahorita, llegaban a caer en desenfrenos. Muy parecido a lo de Dionisio, o al dionisiaco, ¿no? Al culto dionisiaco. Y dicen, no, ¿cómo es posible que terminen con eso? Les hace ver que ese sincretismo, ese mezclar una creencia con una filosofía y que muchas veces una y otra se contraponen, pero pues terminas mezclándola, había penetrado a la congregación de Corintio. ¿Sí? Y lo que les está diciendo así, miren, eso no están adorando a Dios, eso no están honrando a Cristo con eso. ¿Quién sabe quién estarán honrando? Pero a Cristo no. Entonces noten la importancia, hermanos, de no ignorar acerca de los dones espirituales. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Esto le lleva al versículo 3. ¿Qué es lo que hace ahí? Pues establecer una norma general para que nosotros podamos distinguir los impulsos del Espíritu Santo de los que no son del Espíritu, que pueden ser o bien los míos propios, los de alguien más o los de algún demonio. ¿Sí? Porque, bueno, un verdadero creyente, escúcheme bien, no puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido. Sí puede ser engañado, sí puede operar bajo el engaño de un demonio. ¿Sí? Sí puede seguir una doctrina que se origina en un demonio. Y ahí vienen los problemas. ¿Estamos? Entonces, todos esos, lo que les va a decir, ¿verdad? Es decir, miren, todas esas cosas raras, eso no son ninguna señal del Espíritu Santo. Eso no son los dones, eso son otras cosas, menos eso. Versículo 3 dice, por tanto, les hago saber
que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. ¿Me está siguiendo? Es decir, anatema quiere decir prohibido, quiere decir maldito, quiere decir excomulgado. Decir anatema es la forma más severa de condenación. El apóstol Pablo la utiliza ahí en los Gálatas, ¿se acuerdan? Dice, miren, si alguien, sea el que sea, si sea yo, sea un ángel, el que sea, les predica un evangelio diferente al que han escuchado, sea anatema. ¡Qué fuerte! Le faltaba amor, yo creo, ¿verdad? Dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora, póngame atención aquí, porque había quienes por visiones, por revelaciones en el éxtasis, les llamaban contemplaciones también, pues decían que hablaban de parte del Espíritu Santo. ¿Han estado en alguna reunión así? Que dice, así dice el Señor, y dicen cualquier barrabasada. Lo peor es de que muchos dicen amén. ¿Sí? Entonces decían hablar de parte del Espíritu Santo, pero lo que ellos enseñaban era parte del gnosticismo, ¿no? Es que la materia es mala. Y aquí entran otras cosas, ¿no? No me voy a detener ahí. Pues la materia es mala. Entonces, por cuanto Jesús tuvo cuerpo, tuvo materia, y la materia es mala, pues qué bien que lo crucificaron, ¿sí? Qué bien que lo colgaron, qué bien que padeció una muerte como maldito, porque la carne es mala. Entonces dice, nadie que hable por parte del Espíritu puede decir eso. Y a veces se habla muy mal del Señor, diciendo de parte del Espíritu, y no tiene nada que ver. A veces se dicen cosas terribles, que en la superficie pueden leerse bien, puede sonar hasta convincente, pero su origen no es el Señor, su origen no es el Espíritu Santo. ¿Me están captando esto? Entonces, el problema con eso es que, como ahora tristemente también y en muchos casos se comían la mentira, porque medían el uso de los dones basado en la experiencia personal y no de acuerdo al contenido del mensaje, no de acuerdo al contenido de la Biblia, sino a mi experiencia, cómo me siento. Y ese es un problema en la iglesia, sobre todo en la iglesia occidental. De repente los sentimientos tienen supremacía sobre la verdad. Y es más importante no hacer sentir mal que decir la verdad. ¿Sí? Entonces no le voy a decir, no voy a decir esto, no voy a predicar esto, no voy a enseñar esto, porque pues, ¿cómo? Se va a sentir mal. Puede sonar muy piadoso. Ahora, yo no estoy diciendo, no, que no te importe, tú dale, saca acá el palo y da duro. No. Pero la verdad, ¿qué es lo que nos conduce? ¿Con qué filtramos? Y alguien puede decir, bueno, es que se siente bien bonito. Es que sí pasó esto, pero el mensaje está por ningún lado. El mensaje no concuerda con lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Están bien serios, pues yo también me voy a poner serio. Entonces, el mensaje se valida si el Espíritu Santo, ¿verdad? Si es del Espíritu Santo, si es consistente a las Escrituras. Porque miren, el Espíritu Santo no es bipolar, hermanos. Él las inspiró. Entonces nunca se va a contradecir a sí mismo. No, hagamos a un lado la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu, aleluya, ¿no? Pero pues, la palabra te va a llevar al Espíritu. ¿Y el Espíritu dónde te va a llevar? A la palabra. Y luego la palabra, ¿a dónde te va a rebotar? Con el Espíritu. ¿Y el Espíritu a dónde te va a batear? A la palabra.
y no te vas a salir de ahí. Y esa es la parte segura. No al ¿qué pienso? Mire, les voy a decir algo, ¿sí? Bueno, no, mejor no. No sean chismosos, ¿sí? La norma entonces es de que ningún ser humano que hable mal de Cristo puede estar bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que escuchar qué es lo que están hablando de Cristo. Si no corresponde a esto, si se está hablando mal, si lo está mal representando, no es del Espíritu Santo y no me interesa quién lo diga. ¿Sí? Entonces, evidentemente, por otro lado, cualquier incrédulo puede decir que Jesús es el Señor, ¿sí o no? De los labios para afuera. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? A ver, no levante nadie la mano, nomás estoy ilustrando, ¿sí? Repite conmigo. Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Hay muchos que dicen Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Pero eso no quiere decir que sea su Señor. Si no le ha redimido y si no le gobierna, no es su Señor. Porque el Señor manda. Y manda por encima de cualquier cultura y de cualquier cosa. ¿Vamos bien? Entonces, repito, el hecho de decir, ya confesé, ya declaré que Jesús es el Señor. Bueno, pues, está bien. Pero eso no quiere decir que es de corazón. Eso no quiere decir que tiene el poder espiritual que requiere para que esa confesión de fe se refleje en la conducta. Es uno de los peores problemas que tienen actualmente, históricamente la iglesia. Que la conducta no va de acuerdo con la fe. Hace un ratito que platicábamos Jeremy y yo, hay una diferencia muy grande entre cristianismo y cristiandad, ¿sí o no? Todo lo que vemos, no, es que son países cristianos, no hay país cristiano. ¿Sí? No hay países cristianos. Hay confesiones que se parecen, que tienen algo por ahí, que están de acuerdo con ciertos valores, pero no hay países cristianos como tal. Hay individuos que son cristianos. Hay estados confesionales, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sus habitantes son cristianos. Eso es parte de un problema histórico, que a partir de hoy ya no son paganos, a partir de hoy todos son cristianos. A partir de hoy, todos en el imperio son cristianos. Ok. Y se empiezan a torcer muchas cosas y eso es lo que tenemos hoy en día y eso es lo que después de 1500 años, 1700 años por ahí, más o menos por los impuestos y con la inflación ahorita, pero por ahí, pues eso es lo que la gente está derribando. Eso es lo que la gente rechaza. Y dicen que rechazan a Cristo, pero a Cristo ni lo conocen. No saben, no entienden, porque para ellos representa un grupo, solamente una mole. ¿Sí? Eso es cristiandad, eso no es cristianismo. Entonces, hay gente que puede decir en el nombre de Dios, pero tener unas conductas terribles. Y sí o no es lo que vemos luego. Ya no vamos a decir, no, que el cura tal acá que con los niños, porque dentro de los evangélicos también tenemos los nuestros. Y aquí en este sentido yo soy muy autocrítico. Vamos a empezar primero limpieza por dentro, ya luego vamos para afuera. Porque aquí adentro tenemos bastante trabajito. Y tenemos bastantes cosas que revisar. Hay bastante dobles vidas que se tienen que corregir. O ni te digas cristiano, porque eso no es ser cristiano. Hola, no estoy enojado, nomás es que soy intenso, para los que no me conocen. ¿No? Entonces, repito, es vivir para Él, incluso estar dispuesto en el martirio, ¿verdad? A esto es a lo que un verdadero cristiano se enfrentaba.
¿Saben cómo les llamaban a los cristianos de los primeros 2, 3 siglos, durante los primeros 2 siglos más o menos? ¿Cómo les llamaban a ellos? Les llamaban imbéciles. Así les llamaban. Son imbéciles. Porque todo lo que tienen que decir es César Kairos, o sea, César es el Señor. Y no están dispuestos a hacer eso. Prefieren perder todo hasta su vida. En algunas de las cartas de uno de los gobernadores de Asia Menor, que le manda al emperador, le dice, pues mira, yo no he encontrado nada, ninguna conducta en los cristianos que sea contraria. Lo único es que me caen gordos porque son tercos. Entonces tenían convicción. Pues que te voy a quitar tus bienes si no adoras al César o al Quésar. Pues quítamelos. Pues que te voy a torturar, pues dale, ¿no? Pues que te voy a matar, pues rápido, ¿no? Y termina con esta miseria que me voy con mi Señor. ¡Qué imbéciles! Decían. ¿Cómo están dispuestos a eso? Es una obra del Señor, ¿no? Eso es convicción. Y ahorita, aleluya. ¡Ay, no! Bueno, hay persecución. Luego están ahí en el trabajo. Ahí están viendo cosas y cuando deben de estar trabajando. Y llega el jefe y le dice, oye, no, aquí no pongas esa música, esa predicación. O sea, aquí estás trabajando. ¡Hay persecución! Cuando te paguen por trabajar, te están pagando por trabajar, no por escuchar prédicas. Si las puedes escuchar mientras trabajas, qué bueno. Hola. Eso es conducta, eso es fe. Eso es parte de nuestro caminar con el Señor. Si te pagan, bueno, aquí se pagan por días completos, ¿no? ¿Cuánto tiene la jornada laboral? 8 horas, ¿no? Trabaja 8 horas. ¿Sí? Pues eso es lo que te están pagando. A no ser de que tengas un acuerdo con el jefe. Pero si no estás robando, pues eso es lo que dice la Biblia. Versículo 4, ya le dejo porque ya se empezaron así como que ya luego, pastores, ya luego les paso ahí, ¿no? Como aquí, mira, el bro fue así, ahí está, mano. Requiere una visita pastoral. Versículo 4 dice, ahora bien, ya les dejó claros, no deben de ignorar acerca de esto, porque pueden ser arrastrados, no pueden andar con eso. Y dice, ahora bien, hace una pausa, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Y bueno, ya nos explicó también Rocío, aquí ya vemos implícitamente a la Trinidad operando, ¿verdad? Pero empieza por declarar el origen de los dones espirituales, de aquí hasta el versículo 6. Dice, más literalmente, dice, hay diferencias de carismas, o sea, hay diferentes dones, hay distintos dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Entonces vean cómo se está refiriendo a los dones espirituales. Comienza por el Espíritu como el dispensador directo del don. Así como nos puso Rocío el dispensador. ¿Quién es el que dispensa el don? El Espíritu Santo. El teólogo Leon Morris dice sobre este texto, dice lo siguiente. Es obvio que los corintios usaban los dones como un medio de fomentar la división. ¡Ay, jole! Dice, consideraban la posesión de los tales dones como motivo de orgullo y se enfrentaban unos con otros sobre la base de tal o cual don. A ver. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? Mi don es mejor. Es que yo hablo en lengua. Sí, ya sé que eres bien chismoso, pero yo profetizo. No, pues yo casi como Pedro. Nomás que yo sí los toco. Y sanan. Aleluya. Sí. No, tengo un discernimiento.
No, pues yo esto, no, estos son, no, estos de acá. Nada que ver con la edificación de la iglesia. Pablo insiste, continúa Morris, Pablo insiste en que esta es una actitud incorrecta. ¿Están de acuerdo ustedes? Ok. Dice, aun cuando reconoce que hay diversidad en los dones conferidos por el Espíritu es el mismo. Dice, pero el Espíritu no lucha contra sí mismo. Si el don surge de Él y nosotros lo recibimos, ¿por qué luchamos por aquello que el que lo dio no lucha? O sea, no se para en el espejo el Espíritu. A veces nosotros sí lo hacemos y a mí me cae gordo luego al que veo ahí en el espejo. Así como usted también. ¿Sí me entendió o no? ¿También se cae gordo a veces o no? Va a decir, voltea a ver al que está al lado y dile, a mí también me caes gordito a veces. Dile. Y el otro le dice, pues hola. Y todos dicen amén. Entonces, aquí es importante diferenciar entre dones y talentos o habilidades o inclinaciones naturales. ¿Sí? El don, es que yo tengo el don de la música, el don no es un don espiritual, es un talento natural. Tienes una facilidad natural y se entiende que es algo con lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos cableó de manera natural, pero no es un don espiritual, es una habilidad natural. Es una facilidad natural. ¿Estamos bien? Porque hasta los hijos del diablo tienen muchos talentos. No, es que los músicos y todo acá, pues los mejores músicos no son cristianos. Los mejores músicos que hay no son cristianos. Los más talentosos no lo son. Hay muchos músicos talentosos, sí es cierto. Pero no me atrevo a decir, los mejores, los que han habido y los que hay hoy en día, no son cristianos, pero son muy buenos. Tienen mucho talento, ¿sí? Han desarrollado muchas cosas y esos no son dones espirituales. ¿Ya quedó claro el asunto? Entonces se trata de dones impartidos de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo y de la forma en que Él quiere, no como nosotros pedimos o como nos gustaría, como nos enseñaba Rocío. Viene sobre todo creyente, a todos nos da. ¿Sí? Porque en el cuerpo no hay miembros inútiles. Hay sencillamente miembros irresponsables. Hay miembros flojos. Como dijo un pastor una vez, un amigo, ¿verdad? Sí, la mies es mucha y los obreros pocos y flojos, dice. Pues sí es cierto. ¿O no? Pero dice, pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu. Y reparte, en el versículo 11 nos dice, ¿verdad? Repartiendo en particular a cada uno como Él quiere, no como le pido. Mira, si le pido y lo que yo le pido coincide con lo que Él quiere, genial. Pero no es algo que, yo quiero esto, yo quiero esto otro, porque ese yo quiero, ¿y para qué lo quieres? ¿Por qué quieres ese? ¿Por qué todos piden sanidades? Yo quisiera milagros. ¿Por qué no dicen, yo quisiera, Señor, que me des un corazón bien generoso porque soy bien marro? ¿Poco no? Señor, yo quisiera que me habilitaras con el hecho de presidir, porque luego ni mi perro amarrado me sigue. No sé, pueden ser muchas cosas, pero siempre nos gustan, o sea, mire, siempre que, a mí me gustaría tal, hagas esta pregunta, ¿por qué? Como los niños chiquitos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque, sí, hijo, hija, es que así es. ¿Por qué? Hasta que ya tu furor empieza a subir, ¿no? ¿Y por qué te estás poniendo roja, mamá? Porque estoy a punto de darte un coscorrón.
O media hora de coscorrones, porque ya me tienes hasta acá. ¿Por qué? Bueno, usted, cada vez quiero este don, me gustaría este don. ¿Por qué? Y respóndase honestamente. ¿No será mejor decir, Señor, mira, yo sé que ya de entrada tú ya me diste algo? ¿Por qué no me das la gracia y la sabiduría para poder identificar por dónde va el asunto con lo que me has dado? Bueno, me voy a sentar aquí unos 2 años a ver que el Señor me diga y me indique y me guíe con una revelación, de ser posible, qué dones tengo. ¿Sí? Y hasta que no sepa qué dones tengo, yo me quedo aquí aplastado. Ponte a servir. Es que con los niños siempre hay trabajo con los niños. Es que eso no es lo mío, no es mi don. Pues sirve en donde haya necesidad. Y a lo mejor dentro de algunos años te vas a dar cuenta cuál es el don, a lo mejor rápido, pero si estamos de flojos y de responsables, no vamos a saber. Entonces, versículos 5 y 6. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor, me rewindo para atrás. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Fíjense bien, O sea, todo esto incluye todo está conectado con los dones espirituales, todo está conectado, por eso lo trae, dice, no quiero que ignoren acerca de esto. Nos dice, hay diversidad de ministerios, ¿verdad? Dice, pero el Señor Jesucristo es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos está hablando de que se puede ver el ministerio en la iglesia, eso es un servicio, pero los ministerios se atribuyen a Cristo. Es decir, los ministerios los da Cristo. ¿Sí? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y esto, mis amados, se recuerda que a los que ocupamos alguna posición dentro de la iglesia, ¿verdad? De responsabilidad ahí en la congregación, no somos señores de la grey, nosotros no mandamos, los pastores no mandan. No, pues es que acá él manda ahí. No, los pastores no mandamos. Eso queda muy claro ahí en 1 de Pedro 5:3. Somos servidores nada más. ¿Sí? Y el ejemplo es aquel que vino a servirnos, no para ser servido. Él vino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nosotros, coordinamos, tenemos una responsabilidad de alguna forma. Cierto, tomamos algunas decisiones, pero no es aquí yo digo lo que se va a hacer. Entonces cuando es aquí se va a hacer lo que yo digo que se va a hacer, ya no es mi iglesia, o sea, ya el Señor ya no está ahí porque yo ya estoy usurpando algo. Es el Señor el que dice qué es lo que se va a hacer. ¿Están conmigo? Después dice, y hay diversidad de operaciones, o mejor dicho aún, de actividades. ¿Sí? Dice, pero Dios, es decir, el Padre, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, las actividades, las operaciones a las que Pablo se refiere aquí, pues son sobrenaturales, ¿sí? Y están en virtud de los dones del Espíritu. Es decir, en cada una de las cosas, quien actúa directamente en nosotros es Dios. Nos dice en Filipenses que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Ahí está, siendo conducidos, siendo guiados por el Espíritu. Versículo 7 y termino con esto, porque ya me comió el tiempo. Ustedes me distraen un montón. Yo voy bien y ahí empiezan, no, que sí, que no sé qué.
Ya ves, te dije que no sé. Pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno, diga conmigo, a mí también, a cada uno se le da la manifestación, esto quiere decir la expresión del Espíritu para el bien común. ¿Para qué se nos da todo esto? ¿Para qué son los dones, los ministerios, las operaciones? ¿Para qué es todo? Bueno, en primer lugar, es para manifestar la vida de Cristo, ¿sí? Para el bien común. De eso vamos a hablar un poco más mañana, si Dios nos permite, ¿sí? Pero es el bien común, no mi propio bien. Ninguno de los dones, ninguno de los ministerios es de usufructo personal. ¿Sí? Una pregunta, ¿podría acaso el Señor retirar de nosotros algunos dones? O los dones que Él nos da, si en algún momento dices, bueno, no estoy siendo un buen administrador, ¿podría retirarlos Él? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántos sí, cuántos no? ¿Sí? A ver, levanten su mano, no sean cobardes. ¿Cuántos no? Es que la Biblia dice que el Señor, ¿verdad? Los dones de Dios son irrevocables, pero no está refiriendo a esto, se está refiriendo a la salvación. ¿Ok? Yo sé que hay posturas, ¿no? Ahí, pero el texto en donde habla de eso, pues, todo el contexto está hablando de la salvación. Pero bueno, entonces la manifestación del Espíritu Santo no es para hacer cosas raras, ¿verdad? Que bueno, las más de las veces, cuando se hace ignorando acerca de los dones, de los ministerios, de las actividades de Dios, ¿verdad? Todo eso es para expresar, como mencioné, la vida de Cristo, no para otras cosas. Es para edificar a los suyos, es para edificar a su iglesia. No es para llamar la atención de los de afuera para que vengan, es para edificar a los de adentro. Es para fortalecernos, es para prepararnos aquí adentro para hacer la obra allá afuera. Pero de ninguna manera es para usarlos como anzuelos. Porque usted sabe que cuando va a pescar lleva un anzuelo, los anzuelos matan, ¿sí o no? Pero no lo avienta pelón el anzuelo. ¿Qué le tiene que poner? Una carnada, ¿sí? Es decir, tiene que ponerle un señuelo, se les llama también. ¿Qué es un señuelo? Es un engaño. A ver, vamos a ponerle esto acá, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que vengan acá. Ah, bueno, vamos a ponerle eso, es espiritual. Aleluya. ¿Sí? No es para eso, no es. Juan 16:14 dice, Él me glorificará. Está hablando el Señor Jesús del Espíritu Santo. Él me glorificará. Es decir, yo ya no voy a estar aquí, pero Él va a orientar la mirada hacia mí. Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Fíjense. O sea, Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Él va a venir y les va a recordar lo que yo ya les he dicho. Él va a estar con ustedes todo el tiempo. Es el otro consolador. Él los va a estar orientando hacia mí. Por eso siempre, sea preciso en esto, el Espíritu Santo lo va a orientar a poner su mirada en Cristo, no en Él mismo. ¿Sí? El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Glorifica a Cristo. Orienta a Cristo. ¿Estamos? Aunque es igualmente Dios. ¿Sí? Pues el Espíritu Santo es igualmente Dios, pero orienta a Cristo. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, ya con esto termino. Los dones, repito, siempre deben ser usados para la edificación de la iglesia. Siempre. Si no se utiliza para eso, estamos siendo malos administradores. Nos estamos metiendo en problemas con Dios, porque es como estar desviando fondos, ¿no?
sea, lo estoy utilizando, esto que me dio, lo estoy utilizando para hacer algo que Él no dice y no soporta. Es decir, que no le da el soporte, que no autoriza que se gaste ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llegas, verdad, y te dan un recurso que no es tuyo, que es del patrón, y te dice, pues cómprame esto, y uno va y compra otra cosa? Pues es que usted me dijo esto, pero a mí me parece que es mejor esto. Dice, bueno, pero el del billete soy yo. ¿Sí? Y el que paga manda. En ese sentido, ¿estamos de acuerdo? ¿Los dones de quién son? ¿Y cómo los da? ¿A quiénes? Se los da a todos como Él quiere, no como yo pido. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante. A uno les dio 5, a otro les dio, ¿sí? Este que le dio un montón trabajó y ganó otros tantos. A este trabajó otro. A este no, pues me dio uno, ya lo enterré. Quítenselo y dénselo a este otro. Bueno, eso nos deja ver algo, ¿no? Entonces, definitivamente es la iglesia operando en los dones del Espíritu, edificándose, predicando el Evangelio a los de afuera, de todo lo que se debe ocupar nuestra vida en este sentido. Manifestar a Cristo, edificar a los hermanos, ¿sí? Pero estar muy pendiente, porque es muy peligroso, otra vez, es muy peligroso ignorar acerca de eso. Es la última ilustración que voy a utilizar. Pero esto, ¿cuántos son de Constitución? A ver. Pues sí. Bueno, en otro lugar de la tierra, hace muchos años, más para el norte, más para allá, a los policías les entregaron armamento más pesado. Les entregaron unas AR-15, son unos fusiles para la policía, no sé para qué, pero bueno. Y el primer día uno de los policías se disparó en el pie. No les dieron entrenamiento. Y se los dieron, sí que pónganse. Se la retiraron y aquí están tus pistolitas mojosas y tu resortera, órale. ¿Sí? Porque necesitamos ubicar eso y, mis amados, necesitamos dar un buen uso, ser buenos administradores, pero entender los riesgos que hay de meternos a hacer cosas con lo que Dios nos da para lo que no lo dio. ¿Sí? Entonces, vean la necesidad que tenemos de crecer en el conocimiento del Señor. ¿Sí? De no es nada más así, no, si a mí me parece bien y se me ocurre esto. Amarra tus caballos tantito, espérate, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver acerca de eso, vamos a preguntarle al Señor y vamos actuando, vamos dándole. ¿Está bien? ¿Me acompaña a orar? Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado, aprendiendo de tu palabra y conociéndote más, Señor. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias porque hablas a nuestro corazón siempre, Señor. Gracias porque no hay nadie más interesado que tú en que sepamos ubicar los dones, Señor. En que no ignoremos acerca de eso, para no traer nada que no corresponde a la iglesia y que no pertenezca a ti, por lo tanto no pertenece al cuerpo. Tratar de utilizarlo en beneficio del cuerpo porque es agua y aceite, Señor. Porque no se pueden edificar las cosas celestiales con cosas terrenales. No se puede. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a vivir esto cada día con un corazón más inclinado a ti, con afectos más fuertes por ti. Sí, con una pasión por ti, pero con un conocimiento de ti también, Señor. Ayúdanos, porque somos débiles y somos bien frágiles, la verdad.
Somos bien frágiles, con cualquier cosita nos desviamos, nos perdemos suelo y suelo. Gracias, Dios, por tu bondad y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.